Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día 11 del viaje. El tramo es entre Zapala y Malargüe. Estamos saliendo bastante temprano. Pasamos por una estación de servicio ahí a cargar combustible, desayunar y salimos a rodar por la 40 rumbo a Las Lajas. En un momento de la planificación del viaje habíamos estado pensando en este día incluir un recorrido hasta el Salto del Agrio, hasta Cobiahue, unos 420 kilómetros ida y vuelta de Zapala, hacer noche nuevamente en Zapala y después continuar por la ruta 40. Por un tema de tiempos necesitábamos un día más para hacer eso, no lo pudimos hacer y bueno, y queda pendiente para otra oportunidad. Bueno, y como venía diciendo, habíamos salido temprano a rodar por la 40, avanzamos hasta llegar a Las Lajas. Ahí la ruta 40 en la entrada de Las Lajas hace un quiebre a la derecha. No íbamos atendiendo el GPS y seguimos de largo y pasamos a rodar sobre la ruta 242, que es la que va a Cobiahue. Parecía cosa del destino porque habíamos descartado el paseo ese al Salto del Agrio y cuando quisimos acordar estábamos yendo en esa dirección. Hicimos unos kilómetros ahí, nos dimos cuenta que no íbamos a atravesar Las Lajas, dimos vuelta, encontramos el punto donde la 40 hace ese quiebre, entramos, pasamos a través de Las Lajas, un pueblito muy chiquito ahí, sencillo, y bueno, seguimos rodando por la 40, las imágenes lo dicen todo, el paisaje hermosísimo y la ruta con un trazado muy entretenido, muy disfrutable.
Bueno, y para el mediodía llegamos a cruzar el río Neuquén. Ahí nos detuvimos, recorrimos el lugar, sacamos alguna foto. Nos llamó la atención porque encontramos flamencos en ese lugar. Estuvimos un ratito, avanzamos un poco más por la 40 y llegamos a un lugar donde está destacado el kilómetro 2623, que es la mitad de la ruta 40, la mitad del recorrido. Ahí hay un monumento y cartelería elusiva, nos sacamos algunas fotos, estuvimos un ratito en el lugar y seguimos hacia Chosmalal, que estaba a un par de kilómetros de ahí. Cuando llegamos a Chosmalal, lo primero que íbamos a hacer era recargar combustible. Tuvimos un poco de mala suerte, recién había llegado un camión a descargar combustible, o sea, la estación de servicio estaba trancada ahí. Buscamos una alternativa. En la alternativa que encontramos había una fila extensa de gente que obviamente le había pasado lo mismo y se habían ido todos para esa estación de servicio, así que demoramos un tiempo en ese lugar. Aprovechamos a cargar el tanque de combustible complementario que llevábamos, los 5 litros, porque el tramo siguiente era de 340 kilómetros hasta Malargüe, y si bien en Barrancas sabíamos que había una estación de servicio, también averiguando nos habían dicho que no siempre estaba abierta y no siempre contaba con combustible, que no nos podíamos confiar en esa posibilidad. Así que, como les decía, recargamos los tanques extra de combustible y nos fuimos a almorzar. Bueno, para no demorar más, nos reagrupamos en la primera estación de servicio que habíamos ido al principio de la llegada a Chosmalal, y ahí almorzamos algo al paso. Estando en ese lugar, llegó un grupo de motociclistas que venían viajando desde Malargüe. Conversamos con ellos, estuvimos charlando un rato, les consultamos sobre el estado de la ruta. Nos dijeron que el tramo de Ripio, de 80 y algo kilómetros que había, estaba muy feo, que había que ir con mucho cuidado, que había mucha piedra suelta, mucha arena. Ellos habían tenido alguna dificultad, nos contaron de 2 o 3 caídas que habían tenido a baja velocidad. Por suerte nadie se había lastimado, pero bueno, había que ir con mucha precaución y había que tomárselo con cuidado, porque realmente ese tramo estaba complicado. Así que con eso en mente, bueno, salimos a rodar nuevamente hacia la 40 y con rumbo a Malargüe.
Bueno, como se ve ahí en las imágenes, el trazado de la 40 ahí al norte de Chosmalal es increíble, y el paisaje que rodea la ruta también por momentos llama mucho la atención y realmente no tiene nada que envidiarle a lo que vimos allá en el norte de Argentina. La verdad que se disfruta mucho. Seguimos rodando, llegamos hasta Barrancas. Ahí en la estación de servicio no había combustible, por suerte habíamos cargado los bidones extras y bueno, paramos un poquito más adelante que está el Puente Viejo, el ingreso a Mendoza. Ahí tomamos algunas fotos, recorrimos un poquito el lugar y seguimos rodando. Ahí se aprecia que la ruta venía serpenteando bastante y la piedra que hay en los costados encajonaba bastante la carretera, lo que hace que prácticamente en las curvas no tenías una visión de lo que había más adelante. En una de esas nos encontramos una persona que venía arriando una punta de terneros a cruzar la carretera en ese lugar después de una curva. Algo increíble de imaginarse que se le pueda ocurrir a alguien, pero bueno, sucedió, por suerte no nos pasó nada, zafamos. En el momento me quedé con la impresión de que había esquivado un ternero ahí por muy poco, y ahora viendo el video y viéndolo varias veces me quedo con la impresión de que en realidad el perrito que los venía arriando fue el que me salvó, que hace que el ternero dé vuelta en el último momento. Ahí si no me lo hubiera llevado puesto. No había mucho margen ahí y los animales se estaban tirando sobre la ruta. Es increíble, pero bueno, hay que agradecer que tuvimos suerte, que no pasó nada malo y que pudimos seguir rodando y seguir nuestro viaje. Bueno, y siendo las 4:30 de la tarde de un día hermoso, se nos terminó en un momento el asfalto y empezó el ripio. En los primeros kilómetros no estaba complicado, pero a medida que fuimos avanzando empezamos a encontrar la piedra suelta, arena, mucha arena. Estaba jodido el tema de la arena porque veías que si pasabas por ahí te pegabas un golpe seguro, así que había que ir con cuidado.
viendo bien por dónde circular. En realidad lo que te queda para circular es las huellas de los vehículos pesados, que en ese lugar está más o menos firme y no hay tanta piedra suelta. Así fuimos muchos kilómetros. La manera de sobrellevarlo fue ir parando de vez en cuando en algún lugar apropiado y bueno, y sacando alguna foto y disfrutando del entorno. La verdad que el paisaje en ese lugar es bellísimo. Es una lástima que no esté asfaltado, porque sin lugar a dudas cuando ese tramo esté asfaltado va a ser todo un atractivo circular por ahí. En estas condiciones es imposible, porque no puedes sacar la vista de la ruta. Estuvimos avanzando hasta que, siendo las 5:30 de la tarde, nos dimos cuenta que apenas llevábamos 30 kilómetros recorridos. Ya sabíamos que íbamos a llegar de noche a Malargüe, pero no queríamos que nos agarrara la noche en ese tramo de ripio. Y al ritmo que íbamos era evidente que nos iba a pasar eso, así que apuramos un poco el tranco y seguimos avanzando como se pudo por el ripio. Bueno, y casi haciéndose la noche llegamos al asfalto. La alegría nos duró poquito, porque en realidad no era un asfalto continuo, eran tramos intercalados de asfalto y ripio, y eso era aún peor que el ripio puro, porque tenías un escalón bastante pronunciado entre el asfalto y el ripio, que complica mucho la circulación en moto. Pero bueno, se sobrellevó. Llegamos a Barbas Blancas de noche y ahí paramos a recargar el combustible que llevábamos en los bidones extras y ponerlos en los tanques de las motos. En ese lugar encontramos una persona que nos comentaba de varios lugares donde habían desvíos y que había que tener cuidado porque ni siquiera aparecían actualizados en el GPS. Así que con eso presente seguimos avanzando. A poco de pasar Barbas Blancas está el entronque con la ruta que va hacia Chile, hacia la cordillera. Nosotros seguimos por la 40, ahí pasamos un par de rotondas a medio construir, pasamos por el costado de un puente ahí de ripio, de noche, medio complicado, hasta que llegamos al asfalto firme de la 40. Seguimos avanzando, pasamos la cuesta del Chihuido de noche, una pena, pudimos apreciar el serpenteo del trazado de la ruta. No tuvimos oportunidad de apreciar lo que es el entorno, pero bueno, quedará para otra ocasión. Llegamos a Malargüe, nos agrupamos ahí en una YPF, cargamos combustible y de ahí a buscar el alojamiento. Y bueno, más o menos así terminó ese día. Espero que les haya gustado el video. En el próximo tenemos la recorrida de Malargüe a San Luis. Y bueno, esperamos reencontrarnos ahí.